la crisis que estamos sufriendo y que ya es insostenible. Los videos que vamos a escuchar solamente son algunas personas que no llegan a representar la cantidad de trabajadores universitarios. Y como egresado y trabajador universitario, quiero compartir y expresar que mi vida no hubiera sido la misma sin el paso por esta institución, porque justamente fue la Universidad Nacional de San Juan la que me garantizó el derecho a la educación y también me garantizó el derecho al trabajo. La labor que se realiza en las universidades es muy grande y es para la sociedad, y la sociedad no puede estar exenta de conocimiento de las cosas que nos están pasando. Y esto afecta directamente en nuestro día a día, para también desarrollar nuestro trabajo como corresponde, digamos, porque cuesta llenar el tanque para trasladarse al trabajo, cuesta pagar las capacitaciones que necesitamos pagar para seguir aprendiendo. Sin salarios dignos no hay una universidad de calidad, era lo que decíamos, y con este cartel retratábamos esta situación. Los salarios han quedado muy por debajo de la línea de pobreza, es decir, bueno, la inflación, lo que nos dicen desde el gobierno que se estima un 4%, pero los salarios no se renuevan en cuanto a porcentajes. Hay un porcentaje que no se consensúa, y algo que venimos hablando con los referentes de los diferentes gremios, tanto universitarios, tanto de ADICUS, SIDUNS y APUNS, lo que nos dicen es lo mismo. Es un porcentaje que no se acuerda con los gremios y es un porcentaje que se otorga de manera unilateral. Un porcentaje que es muy ínfimo, que es muy mínimo y que, bueno, con ese porcentaje de aumento no se logra llegar a fin de mes. Esta es la situación del personal docente y no docente de las universidades nacionales. Por eso estas medidas de fuerza que se han pensado para esta semana. El día lunes fue un paro general, el día de ayer una retención de horario, se sale un ratito antes, y hoy, bueno, con esta jornada de visibilización y protesta en las puertas de la Facultad de Ingeniería, con este ruidazo del que ya hacíamos mención. Ya lo tenemos acá cerquita nuestro a Francisco García, que no viene solo. Sí, pero vengo acompañado, siempre mostrando a la universidad lo que hace la universidad y a qué se dedica. Y en este momento estamos con Sofía Castro y Gonzalo Mendoza, de la Facultad de Exactas. Ellas están en el área de comunicación y nos van a mostrar justamente este tema del ruidazo. Gonzalo. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenos días. Casi digo buenas tardes otra vez. Me quedé pensando en eso. Buenos días a todos, a todas, a toda la audiencia de Radio Universidad. Bueno, generalmente nosotros hablamos de la divulgación científica, de la comunicación pública de las ciencias. En este caso, siguiendo con la línea de lo que anticipaba Lucía, que es el ruidazo, vamos a estar hablando sobre la importancia del reclamo salarial que se ha concretado a través del paro de 72 horas, a través de los docentes y de los trabajadores no docentes en diferentes modalidades. Así que bueno, hoy estaremos hablando de eso. Bien. Sí, en efecto, bueno, buen día a todos, gracias Sofía por recibirnos, buen día a la audiencia. Dejando un poquito de lado lo que venimos haciendo, que es la divulgación de las ciencias en nuestra facultad de Exactas. Nosotros decidimos, para continuar en concordancia con el reclamo y visibilizar también como el personal docente, el personal no docente y también investigadores de nuestra Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales están sufriendo bueno, que vos comentaste recién de la inflación y cómo nos está afectando a todos en el salario. Entonces, sí, entrevistamos a diferentes personas de estos estamentos que acabo de mencionar, para que nos cuenten en primera persona cómo las están sufriendo, qué es lo que les está pasando y qué han tenido que hacer respecto a la crisis. Ante la histórica pérdida salarial de los y los trabajadores del sector docente y no docente de las universidades públicas, que llegó a un 45% de caída de su poder adquisitivo entre noviembre del 2023 y julio del 2024, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Docentes de la Universidad Nacional de San Juan, SIDUNG,
ADICUS y también el gremio APUNS convocó un paro docente, en este caso los docentes, de 72 horas para los días 12, 13 y 14 de agosto, hoy finaliza, y un paro no docente de 24 horas el día lunes con distintas modalidades el día martes y el día miércoles. Como bien mencionaba Lucía, nos retiramos todos los trabajadores no docentes a las 11 de la mañana. Y por supuesto también adherir a la convocatoria que hacía Lucía con respecto al ruidazo. Creo que hay que manifestarse, creo que hay que unirse, no solamente la comunidad universitaria, sino quien nos esté escuchando, porque creo que esto es la base de la cultura argentina, y creo que si nos golpean desde ese lado, tenemos que unirnos para fortalecernos. Bueno, y siguiendo en línea con lo que dice Gonzalo, nosotros, a diferencia de lo que venimos haciendo antes, que quizás pasamos por ahí en nuestro micro audios, en este caso decidimos hacer un video, un audiovisual de las experiencias de estos, del personal docente, no docente, para que, bueno, quienes nos están escuchando por la radio lo escucharán, pero para los que están en streaming también puedan ver. Tanto docentes como no docentes, pero escuchamos algunos testimonios para que nos digan de qué manera afecta esta pérdida de poder adquisitivo y por qué es tan importante unirse a la lucha de los trabajadores universitarios. Así que bueno, si les parece, vemos el primer video o escuchamos a la audiencia el primer audio de María Scheffer, trabajadora no docente y docente de informática. ¿Cómo te ha afectado el deterioro de tu salario en estos últimos meses? Bueno, a mí en lo personal, yo por ejemplo estoy a cargo de mi casa, soy el único sostén en mi casa, entonces obviamente esto repercutió ampliamente en todo lo que pueda llegar a adquirir para cubrir las necesidades básicas. Además, bueno, en mi caso particular, yo tengo un hijo mi hijo tiene un trastorno del neurodesarrollo que es leve, pero que requiere obviamente también implica un gasto extra importante. ¿Qué has tenido que cambiar o restringir de tu vida cotidiana para intentar llegar a fin de mes? Bueno, algunas cosas que por ahí tal vez no se consideran como muy indispensables o necesarias, como algunos servicios, por ejemplo, o esto de empezar a jugar un poco con el tema del presupuesto, por así decirlo, asignado a lo que es comida, salidas, aparte, que bueno, por ahí yo no soy en mi caso de salir mucho, pero a veces es necesario y eso tampoco lo he podido, o sea, son cosas que he tenido que evaluar y tener en cuenta, ¿no? Bueno, en mi caso particular, yo trabajo como docente, soy docente universitario y no docente al mismo tiempo, y ni aún así por ahí llego con los gastos necesarios, para cubrir, mejor dicho, los gastos necesarios. Por ejemplo, en el dado caso que, como yo tengo que trabajar muchas horas, obviamente en la facultad, por ahí obviamente no puedo contemplar el hecho de poder llegar a pagar a una persona para que pueda cuidar a mi hijo, entonces son cosas que realmente dificultan mucho. Mi hijo necesita ir a terapias y demás, y bueno, tengo que contar a veces con alguien, que en este caso es el padre, que está sin trabajo, y bueno, todas estas cosas, es una cadena de sucesos, ¿no? De cosas que limitan mucho y mucho más cuando necesitas un sueldo un poco más alto o apropiado, acorde a las funciones, ¿no? Bueno, ahí estábamos escuchando a María Scheffer, que tiene la particularidad que es docente y a la vez es no docente también. O sea que podríamos decir que es una persona que tiene una doble jornada laboral, o sea, trabaja toda la mañana como no docente y también se desempeña labores como docente en la tarde. Y algo que nos estaba comentando ahí, que es muy preocupante, que puede reflejar la realidad de muchas familias o muchas madres también que están a cargo por completo de sus hijos, y en el caso específico de ella, que tiene un hijo que tiene una discapacidad o tiene una patología, así que necesita extra atención. Qué situación más compleja esa, ¿no? Porque bueno, recién escuchábamos decir a esta persona, bueno, que el marido, el compañero, no está trabajando, está sin trabajo por el momento. Entonces, bueno, eso le hace también toda la situación más cuesta arriba. Esto de llegar con el presupuesto que ella planea, diseña a principio de mes, ya con su sueldo en mano, llegar a fin de mes. Y esta no es la primera vez, bueno, nos estamos inmiscuyendo en historias de personas que trabajan en una universidad nacional, pero digo, son historias que se repiten, se replican también en diferentes áreas. Personas que nos dicen, no llego a fin de mes.
no llegó a fin de mes, y esta problemática que resaltabas de decir, bueno, mi compañero o mi compañera no tiene trabajo, hubo muchos despidos desde en este último tiempo, en estos últimos meses, entonces esto es realmente bastante común en el hogar, que un cabeza de familia no tiene trabajo y tampoco puede salir a buscarlo porque hay alguien que se tiene que quedar a cuidar a su hijo, como en el caso de María que hablaba ahí, y porque no se puede pagar una niñera, porque no se puede pagar cuestiones adicionales si tenés si tenés un hijo que tiene alguna patología. Entonces, bueno, ni hablar, ella también mencionaba de lo recreativo. Una persona no solamente es trabajo, estudio, también debería tener derecho a un descanso, a poder tener alguna salidita o algo así, que evidentemente es lo primero que se recorta. Sí, entonces, exacto. Bueno, es una de las problemáticas que nos decía María Scheffer. Bueno, si les parece, pasamos al segundo video. Ella es una trabajadora no docente. Hablamos de Yamila Dubokovic. ¿De qué manera impacta en tu vida diaria la pérdida de poder adquisitivo en estos últimos meses? Mi sueldo a fin de año yo podía pagar todo lo que es escuelas, todo lo que son impuestos, actividades, y mi sueldo se ha reducido realmente a más del 50% de lo que es, porque tanto el alquiler como la luz, el agua, el gas, la comida, el combustible ha aumentado enormemente y la verdad que se llevan todos los gastos. O sea, realmente a fin de mes llego muy ajustándome sobre todo en lo que es las comidas o las actividades recreativas que tengo con mi hijo, que tengo un hijo de 7 años, que va a una escuela privada, que va a deportes, y que todos los insumos que él requiere realmente son costosos, y hoy en día me veo que, por ejemplo, hace 6 meses que tengo que comprarle un uniforme para su actividad deportiva y no llego porque priorizo otras cosas como la comida o el combustible para poder trasladarnos. ¿Qué crees que es importante unirse a la lucha de los trabajadores universitarios a través de paros o jornadas de visibilización? Creo que es importante, en primera instancia, que la sociedad entienda que la universidad pública es un derecho, y también a nosotros como trabajadores de estos ambientes es un derecho que tenemos a poder tener un sueldo digno. La labor que se realiza en las universidades es muy grande y es para la sociedad, y la sociedad no puede estar exenta de conocimiento de las cosas que nos están pasando, sobre todo en estos últimos tiempos con este gobierno, ¿no? A mí me repercute muchísimo esto, que no podamos tener paritarias, que las paritarias que se han tenido en este último tiempo es simplemente la bajada de línea del gobierno y no hay una conversación entre los dos sectores. Eso me hace mal como integrante de una sociedad, como una mujer recibida también en una universidad pública, y es necesario que la sociedad visibilice esto. Creo que la unión de todos los agentes, tanto docentes como no docentes, es una forma, o es la forma que tenemos para que la sociedad visibilice todas estas acciones que el gobierno está teniendo con nuestra Universidad Nacional. Bueno, ahí estábamos escuchando a Yamila, que para rescatar dos cosas puntuales que dice: por un lado, esto de que no está habiendo paritarias, digamos, o sea, es un derecho de todos los trabajadores, no solamente de los que trabajamos en la universidad, es un derecho que tenemos por suerte acá en Argentina. Y creo que, si no me equivoco, hace ya un año que fueron las últimas paritarias, puede ser, el año pasado. Noviembre del año pasado, o sea que ya va a ser un año de que no hay un diálogo entre el Estado argentino o el gobierno argentino y nosotros los trabajadores de la universidad.
Y eso en qué se repercute esto, el poder, perdimos el 50% del poder adquisitivo en comparación con la inflación. Recordemos que hubo una inflación brutal en diciembre y en enero y febrero sobre todo, que bueno, después fue menor, pero siguió habiendo una inflación y eso no se ha visto reflejado con los magros aumentos que quiere dar el gobierno de manera unilateral. Tenemos que ver algo importante, que no es inflación o lo que estamos hablando, ponerle un nombre abstracto, es el plato de comida. Está diciendo que no puedo comprar leche, que no puedo ir y comprarme un pedazo de carne para mi hijo. Habló también de el combustible. Sí. O sea, también, es loco pensar que en algún momento vamos a tener que recortar hasta ese punto de cómo trasladarnos, de qué manera hacerlo, cuestiones básicas para que se pueda desarrollar un trabajador. Sí, porque Gonzalo, seguramente que estarán escuchando, bueno, estas vicisitudes, estas problemáticas de los trabajadores de la Universidad Nacional de San Juan, y estarán diciendo, bueno, pero está el colectivo. Sí, está el colectivo, pero digo, es una mujer que se trasladaba y que se traslada actualmente en automóvil, como muchos otros, ¿y qué implica trasladarse en colectivo? Que ella también lo puede hacer, digo, pero es un cambio de vida, es un cambio de hábito. Es también elegir cómo quiere vivir uno, ¿no? Perder esa libertad, poder elegir y con lo que te cuesta llegar a adquirir un vehículo, ¿no? Con lo que le debe haber costado a esa persona adquirir su vehículo, sí, cargar nafta, mantenerlo, pagar los impuestos, patente y todas esas cuestiones para que un día ya no lo puedas usar. Trabajando. Y encima no perdió el trabajo para hacerlo, claro, exactamente. Es muy triste cuando vos te pones a analizar todo eso, porque vos puedes ser afín o no del gobierno, y no tiene que ver con eso, tiene que ver con la realidad de cada argentino, por supuesto en este caso la realidad de los trabajadores universitarios. Ahora quiero pasar a los trabajadores docentes. Tenemos el testimonio de Bárbara Núñez, una docente de geología, así que si les parece la escuchamos. Buenos días, me presento, mi nombre es Bárbara Núñez, soy geóloga y abogada, docente de la carrera de Geología, JTP de la Cátedra de Economía de los Recursos Minerales, de cuarto año de la carrera. Bueno, estoy aquí para contarles un poquito de la problemática que estamos sufriendo los docentes, con los salarios congelados desde noviembre del 2023, y esto afecta directamente en nuestro día a día, para también desarrollar nuestro trabajo como corresponde, digamos, porque cuesta llenar el tanque para trasladarse al trabajo, cuesta pagar las capacitaciones que necesitamos pagar para seguir aprendiendo y para transmitir el conocimiento, que esto es lo más importante y nuestra responsabilidad. Entonces, pido el apoyo a toda la sociedad para que se visibilice nuestra situación y para que tengamos salarios dignos, ni más ni menos, salarios dignos. Muchas gracias. Bueno, ahí estábamos escuchando a una docente que estaba hablando justamente de esta problemática del combustible, que sabemos que ha subido, o sea, creo que todos los meses, o ya perdí la cuenta, todos los meses, sí, o cada 2 o 3 semanas está subiendo. Y hay veces como que te anticipan, te dicen, bueno, este fin de semana va a subir, y a veces uno dice, bueno, voy a tratar de llenarlo. Pero hay otros días, a mí me pasó en la última suba, que creo que fue en julio o a principios de agosto, yo me abrí así el diario y me encontré con esa, digo, subieron los combustibles, así, ni siquiera un anticipo, nada. Entonces es como, es grave porque ya uno no puede seguir ajustando tanto ya el nivel de no poder, como decías vos, Lucía, de dejar de ir al trabajo en auto, o estas personas o estas mujeres que tienen hijos. O sea, yo me imagino también toda esta problemática que viene de tener que quizás usar el colectivo para ir de la casa a la escuela y después de la escuela a irse al trabajo, que en varios casos puede ser más de un colectivo, puede ser que se tenga que tomar 2 colectivos o más, y digamos, tampoco el boleto no ha subido también, digamos. Y tenés derecho a 4 veces subir. Ah. También eso. Claro. El docente y el alumno.
Exacto, entonces como que tampoco es que es tan decir, bueno, tan así livianamente, bueno, no importa, me tomo el colectivo, no uso el auto para ocasiones especiales, porque es una complicación también, y no es barato. Que si se ven en esa situación de tener que seguir ajustando más y más y más, y bueno, van a tener que optar por el colectivo. Claro. Pero digo, esa no es la solución, porque estamos hablando de cambios de hábitos, cambios de tiempos, de organización en la vida de cada uno, y cambios de nivel de vida. Exacto, y cabe preguntarse cuál es el límite. Claro. ¿Cuál es el límite? Ahora yo les pregunto a ustedes como trabajador universitario, tanto Lucía como Francisco, ¿de qué manera repercute esta pérdida de poder adquisitivo, en el caso de ustedes, en su vida diaria? Y es ajustarnos en algunos servicios. Ya estoy pensando en lo particular, en alguna plataforma, bueno, la plataforma más famosa. Sí. Plataforma digital para ver películas, digo, estoy pensando en sacar eso, y digo, me sumo a todas esas declaraciones de personas que dicen, yo me tuve que ajustar en la tarjeta, pero aún así, bueno, si se tiene que comprar combustible, si se tiene que comprar mercadería, muchas personas, y yo también me incluyo, tengo que utilizar la tarjeta, tarjeta que después tengo que pagar al mes siguiente, con este condimento de que ya voy gastando a cuenta. Claro, eso. Y antes comprabas una heladera en cuotas, ahora compras la comida en cuotas. La mercadería, tal cual. O sea, ir y comprar, por ejemplo, para un mes mercadería que te sale alrededor de, si hablamos de una sola persona, yo vivo solo, pero cerca de 200.000 pesos, ¿entendés? Pero cuando mi sueldo desde noviembre no ha superado los 500.000, o sea, ¿cómo pago todo? O sea, ¿cómo pago alquiler? ¿Cómo pago mercadería? ¿Cómo pago servicios? Lo básico, ¿no? Lo básico. Te suben los impuestos y te sacan los subsidios. Entonces decís, ¿cómo hago para pagar 90.000 pesos de luz? Exacto. Cuando antes me venía 6.000. Exacto, que nos hemos encontrado también con testimonios de compañeros y compañeras de trabajadores no docentes que les ha venido esa cuenta y que estaban supuestamente dentro del subsidio que está dando el gobierno, pero ni así, o sea, es terrible. Bueno, ¿les parece que finalicemos este micro con una reflexión del docente Pablo Atencio del Departamento de Biología? Bien, escuchamos. Hola, soy Pablo Atencio, docente universitario en las facultades de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes. Y como egresado y trabajador universitario, quiero compartir y expresar que mi vida no hubiera sido la misma sin el paso por esta institución. Porque justamente fue la Universidad Nacional de San Juan la que me garantizó el derecho a la educación y también me garantizó el derecho al trabajo. Y si bien en la larga historia de la Argentina garantizar el derecho a la educación nunca resultó fácil, en los últimos tiempos este derecho a la educación se ha visto afectado por una falta de decisión política en adecuar el presupuesto universitario a una economía con inflación y recesión. Y esto ha terminado por impactar especialmente en los sujetos más vulnerables de la comunidad universitaria, que son los estudiantes. Y esto también se ha visto reflejado en mis prácticas educativas como profesor, que he visto una disminución en la cantidad de inscriptos de estudiantes en las cátedras en donde trabajo como docente con respecto a los últimos años. Especialmente esta disminución se ha visto en este primer semestre pasado. Por eso invito a toda la comunidad universitaria y también a toda la sociedad a que pensemos juntos alguna manera para fortalecer la Universidad Nacional de San Juan mientras este periodo de crisis esté afectándola. Bien, categórico. Sí. Totalmente. Bueno, de esta manera finalizamos con nuestro micro de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, lamentablemente distinto, pero necesariamente para que nos unamos en la lucha, para que nos veamos todos a las 14, a las 11 en el ruidazo. Ya no más. Claro, salimos acá y nos vamos para allá. Así que, bueno, eso, que es muy importante defender el trabajo, ¿no? Es así. Exactamente. Sí, muchísimas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes y gracias por la temática que han traído para visualizar. Sí. Con nosotros Sofía Castro y Gonzalo Mendoza, ambos integrantes de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Francisco, muchas gracias. Muchísimas gracias, Lucía.